Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Versiones Públicas. Este día vamos a tener una entrevista que para mí es un honor, realmente por muchas cosas, por una historia de valor, de resistencia frente a la injusticia. Por eso es muy importante y venimos a Campeche a estar con el licenciado Javier Herrera Valles. Muchas gracias, don Javier. Con mucho gusto. Don Javier fue comisario general, es comisario general en retiro de la Policía Federal y actualmente es el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Campeche. Pero el motivo de esta entrevista, como muchos de ustedes sabrán o habrán leído, es que si alguien advirtió tempranamente, en febrero de 2008, del grado de corrupción y de colusión del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con los cárteles de la droga y en especial con el cártel de Sinaloa, fue precisamente el licenciado Javier Herrera Valles. Y para contar un poco esa historia, porque además no solamente le escribió una carta al presidente Felipe Calderón, sino también le envió un informe y una carta a las comisiones de seguridad del Congreso de la Unión y a muchísimos otros intervinientes en este proceso de investigación. Incluso fue secuestrado horas antes o minutos antes de entrar a una entrevista en Chapultepec, en las instalaciones de Televisa. Es decir, hay toda una historia de reiteración y de documentación de todo esto, de lo que ahorita se está hablando en el juicio a Genaro García Luna en Brooklyn. Don Javier, muchísimas gracias por aceptarnos aquí en Campeche. Con mucho gusto, Genaro, es tu casa. En febrero de 2008, usted es cuando escribe la primera carta al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Básicamente, ¿qué motiva haber escrito esa carta y qué es lo que en sustancia tenía esa comunicación? Sí, mira, yo en febrero, bueno, ya me decido a enviársela porque finalmente, pues esta carta yo la venía madurando desde el año de 2007, o sea, realmente lo que estaba sucediendo en la seguridad pública del país era preocupante. Y más preocupante era que el presidente no estuviera enterado de esta situación, porque a final de cuentas inicia el sexenio de Felipe Calderón declarando la guerra a la delincuencia organizada en diciembre del 2006, a unos días de haber entrado, de empezar su periodo presidencial. Y bueno, pues desde ahí yo detecté que era una simulación esa famosa guerra contra la delincuencia organizada, era más bien una guerra mediática, porque previamente a iniciar un operativo se informaba a los medios de comunicación. Exacto. Y pues un operativo no puede funcionar, no puede tener éxito si previamente le informas a los medios que vas a ir a atacar a cierto estado a la delincuencia organizada, los estás previniendo, pues definitivamente. Pero no nada más eso, sino que los elementos los que iban realmente no llevaban un trabajo de inteligencia previo que conociera, que determinara cuál era la problemática, cómo se movía la delincuencia organizada, sobre qué blancos específicos se iban a trabajar. Entonces realmente no había una estrategia. La estrategia era comunicar a los medios, decir que se estaba trabajando contra la delincuencia organizada, pero no era así. Eso fue primero, el primer operativo inicia en diciembre en Michoacán, el estado de Michoacán. En enero se va al estado de Guerrero. Ahí yo fui se me comisionó para llevar 200 elementos, 50 patrullas, y donde pues yo ahí directamente pregunté y quería saber cuál era la estrategia. La estrategia era que no había estrategia. Era nada más presencia, así como si fueran carrusel, adornarse ahí, hacer destreza de fuerza, que ni a la misma delincuencia lo engañábamos ni la asustábamos. Guerrero, que era el territorio de Beltrán Leiva.
Era uno de los territorios de Beltrán Leiva, efectivamente. Morelos, Veracruz, así es. Guerrero. Entonces, tan era así que a mediados de enero nos atacaron 5 comandancias de la policía judicial del estado, mataron a varios elementos. Entonces, pues quedó muy claro que no estábamos amedrentando a la delincuencia organizada. O sea, definitivamente ellos sabían la desorganización, ellos sabían a quién estaba protegiendo el gobierno y por eso exacto, esa situación. Posteriormente ese operativo se traslada a Guerrero, a Tamaulipas, Nuevo León, igual, sin estrategia. La estrategia era que no había estrategia, definitivamente. Entonces, y lo más preocupante era que a la Coordinación de Seguridad Regional, lo que era la Policía Federal de Caminos, que estaba a mi cargo, estaba ahora sí las instrucciones que se nos dio era que todos los elementos que salían a vigilancia a las carreteras del país hicieran vigilancia urbana, apoyaran a cateos en las áreas que eran muy pocos, realmente lo fuerte era la vigilancia urbana y se retira la vigilancia en las carreteras federales. Es decir, prácticamente se les permite estar por las carreteras. Se queda a merced las carreteras de la delincuencia organizada, nos crecen los accidentes, los asaltos, porque pues ahora sí, sin la vigilancia, los accidentes, la instrucción era que se quedara una unidad para salir a atender los accidentes o alguna novedad que hubiera, algún asalto o algún reporte, pero era lo que no podía andar en vigilancia. Y ahora lo estamos viendo, exacto, lo estamos conociendo realmente por qué eran esas intenciones, pero en ese momento, no sé si te acuerdas que en mayo del 2007, un grupo de delincuencia organizada se trasladó del estado de Sinaloa a Santa Ana, al estado de Sonora, y se fue un convoy de muchísimos vehículos, como 20 vehículos y muchísimos gente armada. Sí. Se enfrentó con la delincuencia organizada de Sonora, mató policías municipales, estatales y se regresó. Y el gobernador Eduardo Bulls en ese momento le reclamó muy airadamente al presidente Calderón y a Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública, el por qué no se había detectado a este convoy, ni de ida ni de regreso. Era una caravana armada. Hay una determinación para calmar la ira del gobernador. Genaro García Luna cesa supuestamente a todos los jefes de seguridad regional en ese momento, que era Francisco Javier Garza Palacios, era su gente cercana, Gerardo Luébanos Becerra, que él era policía de caminos, policía de carrera. Ahí estaba Tomás Herón de Lucio también. Ya estaba Tomás estaba ahí integrado porque era muy amigo de Francisco Javier Garza Palacios. Héctor Moreno, que él lo pusieron de encargado de los aeropuertos, que ya salió su nombre ahora últimamente, de todas las pillerías que estaba haciendo el aeropuerto. El ICM. Entonces, pero nada más dejan fuera a Tomás Herón de Lucio y a Luébanos Becerra, porque a Francisco Javier Garza Palacios lo manda de agregado policial a Colombia, Héctor Moreno queda encargado de los aeropuertos, y pues no pasó nada. A final de cuentas, ese famoso cese que les había dado a los elementos no fue tal. Era una simulación. Fue una simulación nada más para calmar la ira de... Él no podía, ahora sí, destituir a la gente que eran sus socios. Los deja fuera y deja que, pues, gente que le sabe realmente todo lo que él hace y no le convenía. Y además eran sus operadores en la delincuencia organizada, definitivamente. Exacto. Ahí me nombran a mí coordinador de seguridad regional y como mi jefe, coordinador general de seguridad regional, a Edgar Eusebio Millán Gómez. Millán Gómez no tenía cargo, o sea, ese cargo no existía, pero sí estaba
operativamente como mi jefe. Yo lo único que yo figuraba, yo podía afirmar, yo era el responsable de ahora sí como esa área ya en estructura orgánica, y eran los que querían ahora. Entonces yo después de ver las fallas operativas, las simulaciones, lo que estaba sucediendo, me entero de la parte administrativa. Entonces la parte administrativa, ¿qué sucede? Compras irregulares, adjudicaciones directas. ¿Hay corrupción ahí? Corrupción total. Entonces ahí pues había que firmar las compras de cerca de 1000 patrullas. Usted tenía que hacerlo. Y pues obviamente yo pedí que se ajustaran a los procedimientos y eso no les gustó. Yo hice el conocimiento de Contraloría una situación irregular por ahí. Les inician un procedimiento, inicia la Contraloría un procedimiento administrativo, obviamente nunca lo llevan a cabo, pero eso los enardeció. Ahí fue donde Eusebio Millán me dijo que quien no estaba con el ingeniero García Luna estaba en su contra. Yo decía, no, espérate, yo no estoy en contra del ingeniero, ni me lo eches a andar. Yo estoy en contra de los procedimientos que están haciendo. O sea, realmente ajustense los procedimientos que se deben de llevar y con mucho gusto llevamos la fiesta en paz. ¿Usted conocía en ese momento ya los estilos de García Luna? Definitivamente sí. En 1999, cuando se crea la Policía Federal Preventiva, el primer comisionado fue el almirante Wilfrido Robledo Madrid. Así es. Y se trae a su chalán, que su chalán era precisamente Genaro García Luna, era el que le cargaba el maletín, el que lo atendía a Wilfrido, y se lo trae como jefe de la coordinación de inteligencia para la prevención. Estuvieron muy poquito tiempo, si recuerdas, se termina el sexenio y se van a la Procuraduría General de la República. Ahí se crea la Secretaría de Seguridad Pública, el presidente Vicente Fox, y el primer secretario es el doctor Gers Manero, actual fiscal general. Y él presentó una denuncia penal precisamente contra Genaro García Luna por no sé cuántos millones de pesos por precisamente estas prácticas las que querían que yo firmara. Exacto. Entonces yo ya conocía las mañas y los alcances de esta gente. Entonces pues ya era un pillo desde entonces, y con un pillo conocido y reconocido. Exactamente, pero protegido en ese momento por Wilfrido. Y luego por Roberto. Primero por Wilfrido y después por el presidente Vicente Fox, porque fue una denuncia penal de un secretario, un secretario de Estado. Así es. Que se le hace a Wilfrido y a Genaro García Luna, pero realmente la denuncia era contra Genaro García Luna porque todo el fraude vino de la coordinación de prevención, investigación para la prevención, que es la que tenía él. Entonces, pues realmente él era el que, pero ya tenía la protección de Vicente Fox desde ese tiempo. Él acude a Rafael Macedo de la Concha, el procurador general Rafael Macedo de la Concha, para que lo nombre Vicente Fox titular de la AFI, ¿no? No, de la Policía Judicial Federal. De la Policía Judicial Federal. Y él desaparece en la Policía Judicial Federal y crea la Agencia Federal de Investigaciones. Porque este señor el general García Luna está traumado de no haber sido policía y quería traer el FBI. Sí. Y lo hace Agencia Federal de Investigaciones, que el FBI es precisamente eso, Federal Bureau of Investigation. Así es, una oficina de investigaciones federales que tuviera su equivalente en México. Así es, entonces él empieza con una policía científica, supuestamente. Esa era su tesis. Cuando, retornando a ese episodio de 2008, cuando usted decide enviarle la carta a Felipe Calderón, ya tenía usted bastantes elementos de indignación, ¿no? ¿Cómo se la hace llegar? ¿Se la da personalmente? ¿Se la entrega a través de un tercero? Porque fue una carta muy discreta, ¿no?
Sí, nada más te quiero hacer un comentario. Sí. Otra de las cosas muy importantes que pretendían, o sea, de la gente, como se traen a todos los comandantes de región de Sí. la Agencia Federal de Investigaciones, o sea, de todos los estados, entonces aquí les dan cargos muy altos en la Policía Federal Preventiva. Okay. De 12, los 12 apóstoles, 7 reprueban los exámenes de control de confianza, o sea, requisito indispensable para pertenecer a una institución policial. Exacto. Entonces, del momento en que reprueban esos exámenes de control de confianza, pues realmente los sorprende a ellos porque todavía no tenían el control del área de exámenes. Donde se efectúan los exámenes de control de confianza. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Elaboran 7 cartas responsivas en donde yo tenía que firmar. Wow. Que pues eran gente con mucha experiencia, de probada honestidad, de excelente, o sea que realmente eran muy necesarios para venirse a la policía, aunque hubieran reprobado los exámenes. Y yo tenía que avalar con mi firma, cosa que me negué, y fue otro problema que tuve ahí con la gente de Genaro García Luna por esa... También por esa con situación. Millán fue... Con Millán también fue ahí esa situación, que a final de cuentas no hizo mella porque los hicieron entrar por otra vía. por otra división, el área de inteligencia donde estaba Luis Cárdenas Palomino, y luego después lo regresan a hacer seguridad regional ya con cargo y grado. Pero bueno, pues esa fue una de las cosas, y efectivamente yo fui acumulando toda esta información, copias de esas cartas, el procedimiento administrativo que les había iniciado, de las famosas compras de 1000 patrullas, adecuaciones que les estaban haciendo. 1000 patrullas. La información que teníamos, o sea, que le decía, presidente, esta gente desde el sexenio pasado ya viene arrastrando actos de corrupción, de colusión con delincuencia organizada, el homicidio de un comandante de la Agencia Federal de Investigaciones en Mexicali, 2 de las gentes que querían que firmara las cartas responsivas, la muerte de Enrique Salinas de Gortari, que también estuvieron involucrados en el chantaje y muerte. Así es. Porque a final de cuentas ya eso fue en Huixquilucan, y por ahí hubo una serie de irregularidades que tuvo problemas muy serios. El procurador del Estado de México era Navarrete Prida en ese tiempo, con Genaro García Luna, y fue un lío, pero siempre protegiendo a su gente. Entonces, todos esos elementos de prueba, pues yo se los plasmo en esa carta como anexos. La vía que utilicé para pues hacérsela llegar de una manera discreta, porque yo pues ingenuamente pensaba que Calderón no estaba enterado de todas estas irregularidades y estas situaciones tan graves de colusión, de datos de colusión con la delincuencia organizada. Entonces le pido que sea en el amable conducto el maestro Juan de Dios Castro, paisano de Durango, que era su procurador de derechos humanos. Me dice: no le mandes esa carta al presidente porque Genaro García Luna es su consentido y vas a tener problemas. A otra persona que le pido también de Durango, paisano, a Rodolfo Elizondo, que era secretario de Turismo, al negro Elizondo, porque pues, su papá y mi papá, en paz descansen los dos, eran muy amigos, muy conocidos. Pensé que era una persona confiable, me traiciona y se le entrega a Genaro García Luna la carta. Y la que sí le hizo entrega fue doña Elenita, una viuda no recuerdo, fue uno de los fundadores del PAN, una diputada federal. Ok. Sí, de las familias fundadoras. Ajá, fue un vínculo fuera, digamos, de la estructura de gobierno. Es decir, era un vínculo más bien personal o de confianza. Sí, porque además también doña Elenita pues era amiga de mis padres. Mis padres son de Durango, los fundadores del PAN. Ellos eran pues muy creyentes del partido.
Y bueno, pues era una gentes que yo pensaba que podía confiar. La que le entrega la carta físicamente es a César Navas, el secretario particular del presidente. Me dio el acuse de recibido, me comentó que ella personalmente se lo había entregado, entonces pues no hay duda de que el presidente Calderón la tuvo en sus manos y la leyó. Si no la leyó, bueno, pero sí la tuvo en sus manos, porque él dice que no la leyó, que la leyó en el 2019, decía que la acababa de leer y que pues realmente no hay mucha sustancia. Pues, nunca hubo una reacción de él, es decir, sí, de buscarlo o de llamarle, es decir, reacción personal. No, la reacción fue de que me concluyen con el cargo. Wow. O sea, fue muy evidente, inmediatamente me concluyen con el cargo, me suspenden ilegalmente mi sueldo y me ponen a disposición del Estado Mayor para cambio. Entonces, inmediatamente, esa fue la reacción. Tengo problemas, acoso, persecución, intervención de comunicaciones telefónicas. Esa fue la respuesta del presidente Calderón. Entonces, me quedó claro de que sí estaba enterado y que pues esa fue su reacción de sancionarme, pues, callarlo y de castigarlo. De castigarme, una sanción. Sí, definitivamente. Es romper la omertá, es decir, el pacto de silencio que exponía y exhibía a este grupo, ¿no? Pues no entendió él, porque acuérdate, en ese tiempo él llamaba a privilegiar la cultura de la denuncia. Así es. O sea, yo estaba obligado moralmente, como policía con 30 años de carrera, pues ahora sí hacer las cosas correctamente, ser un garante de la seguridad pública en la sociedad, el querer ahora sí disimular, prestarme a ese tipo de situaciones no me permitía por la parte moral. Por la parte legal, mi obligación era hacer del conocimiento del superior jerárquico las irregularidades y los delitos que tenía mi superior. El superior jerárquico de un secretario de Estado es el presidente. Claro. O sea, yo hice lo que tenía que hacer, que lo hice de una manera discreta para que él se enterara de algo que supuestamente no estaba enterado. Bueno, pues a lo mejor fue una mala decisión de mi parte, pues sí. Hago la denuncia correctamente desde un principio y a lo que pase, ¿no? Claro. Me suspenden en ese tiempo y pasa marzo, abril y en mayo ya tengo más información, más elementos de prueba, que ya son 31 anexos en la carta que le escribo en mayo, pero ahí yo se los mando ya con copia para el Procurador General de la República por hechos posibles constitutivos de delito. Ya es una denuncia, y es una denuncia formal a la Secretaría de la Función Pública para los actos administrativos irregulares que pueden ser motivo de una investigación. Le mando copia también a las comisiones de seguridad pública de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, pues para hacer un conocimiento nada más de las autoridades, sino también de nuestros legisladores que tuvieran conocimiento de esa situación. En la Cámara de Senadores hablé yo con el presidente de la Cámara de Senadores, pero pues estaba el senador Ulises Ruiz, creo, que después supe que era compadre de Genaro García Luna, así es que pues ya sabrás, nunca hubo eco ahí en esa parte. Él era el presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Así es. Y en la Cámara de Diputados, ahí sí tuve oportunidad de platicar en una sesión que tuvieron ellos. Les hice el conocimiento de los escritos, de los que había, porque en el segundo escrito, como anexo 1, pongo el primer escrito de febrero con sus anexos, sí. Y los otros 30 anexos que me fui enterando de más circunstancias, de más situaciones en donde pues había elementos que se podían investigar tanto como ilícitos como procedimientos administrativos. Exacto. Vamos a un corte, don Javier. Continuamos aquí. Laura a été ma meilleure amie. À la vie, à la mort. Je serai là toute ma vie pour veiller
sur ta fille Lucie et sur son père David. Bonjour madame, Excuse-moi, je passais par là, je voulais pas te déranger. Tu couches avec David? ¿C'est ça? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Cinema 14 presenta Una nueva amiga. Función para desvelados. Miércoles 23:55 horas. En la colonia Pasteros ya tienen su cancha multifuncional. En Culhuacán, un espacio interactivo infantil quitó los autos de una explanada. En Jardín Azpeitia, los perros tienen su propio parque. Y en la Morelos 1, las casas recuperaron su color. Todo gracias a él. ¿Y tú qué esperas para hacer realidad tu idea y enchular tu colonia? La consulta de presupuesto participativo 2023-2024 está cada vez más cerca. Infórmate en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, apasionate y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. La revolución se ha extendido en casi todos los estados. Caballeros, ¿quieren ustedes que la guerra dure 2 o 5 años? El hambre y la miseria, en todas sus formas, amenazan extenderse en toda la superficie de nuestra infortunada patria. Han asesinado al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Cinema 14 presenta Cuartelazo. Jueves 15:05 horas. Amigas, amigos, continuamos esta entrevista especial de Versiones Públicas con el licenciado Javier Herrera Valles, excomisionado de la estructura que conoció desde adentro, y no solamente la conoció, sino que la denunció, la estructura de corrupción y pues prácticamente de criminógena de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, no solo durante el gobierno de Felipe Calderón, sino desde antes, desde la época de Vicente Fox. En el bloque anterior nos relata don Javier cómo le entrega y fue articulando una serie de pruebas documentales de irregularidades, de corrupción o de presuntos actos de corrupción de Genaro García Luna. Se las hace llegar al presidente Felipe Calderón Hinojosa y la respuesta del poder, o la respuesta del grupo de García Luna y del calderonismo, fue cesarlo, prácticamente. Y hubo una segunda carta, ya esta es una carta de denuncia, que se entrega en mayo del 2008. Hasta ahí estamos en esa secuencia. ¿Qué sucede después, don Javier? Bueno, ahí ya se complica más la situación porque pues ahora sí no por parte de la Procuraduría General de la República, que se le entregó como una denuncia su copia, pues obviamente no hay respuesta. La Secretaría de la Función Pública tampoco hay respuesta. En donde hubo respuesta fue en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, te di mal por ahí el dato de Ramírez. Es Ulises Ramírez. Exacto. Dije Ulises Ruiz, pero no, perdón, pero es Ulises Ramírez, que era compadre de Genaro García Luna. Entonces él ahora sí me recibió, pero precisamente porque me recomienda la diputada federal Emilita Álvarez de Tovar, viuda de Tovar. Así es. Que me reciba, pero pues ahora sí nada más me recibe, pero pues porque me tenía que recibir, porque era una señora que pues ahora sí pesaba mucho en ese sexenio de Felipe Calderón. Exacto. No hubo ningún eco. Hay eco en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. En ese tiempo estaba la diputada federal Laida Sansores San Román, actual gobernadora aquí en Campeche. Exacto. Sacan un acuerdo de urgente resolución en donde le piden al procurador Medina Mora y al secretario Genaro García Luna que informen cómo está la denuncia, en qué situación está. Nadie de ellos contesta. Pero para eso, bueno, pues la respuesta ya es muy fuerte, la presión hacia mi persona, hacia mi familia, y termina con el encarcelamiento de mi hermano en el mes de septiembre. A principios de septiembre lo detienen, lo acusan de delincuencia organizada. Ah, chicos.
Y fíjate lo que son las cosas, lo acusan de delincuencia organizada con testimonios de testigos protegidos, uno de ellos, el Pitufo. Exacto. Que también declara en mi contra. Entonces este señor tenía el poder de la ubicuidad, porque había delitos en toda la República, que él estaba enterado. El Pitufo, él lo detienen en flagrancia con una persona secuestrada. Tenía 15 días que lo habían secuestrado, inclusive ya habían pagado un rescate los familiares, y lo hacen testigo protegido. O sea, lo detienen con él y su cómplice, lo hacen testigo protegido. Él declara en septiembre contra mi hermano. Se hace testigo protegido en octubre, y a su cómplice, porque lo detienen a él y a su cómplice, lo sentencian a 28 años de cárcel, y a él le dan inmunidad, que a final de cuentas lo detuvieron allá en Brosville. Así es, fue el mismo testigo que a partir de sus declaraciones se arma la operación limpieza, si no me equivoco, o la del Michoacanazo. No, la del Michoacanazo. Fue un desastre. Fue un desastre, definitivamente, porque pues ahora sí eran puros, ahora sí, puras testimonios, declaraciones que no tenían sustento. Así es. Porque inclusive también declaró en el Grande. ¿Perdón? El Grande también fue testigo protegido, o sea, Sergio Villarreal fue testigo protegido. O sea, de lo que se quejan ahora en el juicio en Estados Unidos, utilizaron de que ellos lo usaron, pero lo sobreutilizaron como arma de venganza. Exacto, arma de venganza, porque les daban beneficios que no les correspondían. Por ejemplo, al Pitufo, una persona, o sea, no le correspondía, estaba siendo ahora sí juzgado por un secuestro, y lo hacen testigo protegido para ahora sí quitarle ahora sí la sanción penal. 28 años su cómplice, y él no le dan absolutamente nada, o sea, una reducción de pena probablemente. Sí, o sea, realmente pues era la manera también como se comportaban. Y la PGR aceptaba, o sea, Medina Mora. Medina Mora fue el artífice, claro, por supuesto. O sea, realmente yo nunca pensé que fuera a pasarme una situación de esta naturaleza, porque pensaba que Medina Mora era una persona seria, honesta, en donde no se iba a prestar a estas situaciones, pero ya sabemos que también es un pillo, porque a final de cuentas renunció como ministro. Y después de un escándalo de las cuentas millonarias, los traspasos de millones de dólares que le pasaron a su cuenta, entonces pues realmente pues era una red de corrupción. Una red de corrupción. Estaba peleado con Genaro García Luna, pero a final de cuentas pues él era el sistema, así es que las órdenes presidenciales se cumplían. Exacto. Ahora, detienen a su hermano, y después, usted, si no me equivoco, hubo 2 episodios muy delicados. En ese mismo septiembre también lo intentan secuestrar. Y en noviembre de 2008, si no me equivoco, usted estaba a punto de llegar a los estudios de Televisa Chapultepec y lo levantan o lo secuestran. ¿Así fue la historia? Sí, mira, a mi hermano lo detienen 3-4 de septiembre del 2008. Le fincan cargos de delincuencia organizada y contra la salud. Él está 3 años en prisión y sale absuelto, porque al final de cuentas no había ningún elemento de prueba que lo mantuviera en prisión en primera instancia. A los 2 días, ya para llegar a tu casa allá en San Jerónimo Lídice, 2 vehículos, estaba empezando a llover, y en la tardecita 2 vehículos se me cierran, uno se me cierra en la parte de adelante y el otro de un lado. Afortunadamente son callecitas muy angostas ahí, y hay que conocerle. Entonces tuve la fortuna, se me cerraron en donde estaba una salida,
y pude moverme ahí entre las calles de la colonia San Jerónimo Lídice. Fue una primera advertencia ahí, porque yo fui primero a ver a mi hermano al otro día, y desde ahí ya me querían detener, porque una situación ahí un poco extraña. Estaba pidiendo las pertenencias personales, me dijeron ahorita te las damos. Se estaban tardando demasiado, veía muy nerviosos a los ministerios públicos, y se acerca una persona y me dice, váyase. Digo, perdón, yo pensaba que era de la limpieza, y dice, váyase, lo quieren detener. Me da el pitazo. Entonces le digo al Ministerio Público, le digo, ¿sabe qué? Ya tengo que, espérese ahorita, me tengo que, dice, espérese ahorita, le entregamos las cosas. No, digo, ya no me interesa, digo, después venimos, espérese. Se me cierra uno de los ministerios públicos cuando voy a salir, y volteo, cruzan miradas y dijeron, no, pues déjalo ir. Entonces algo estaban preparando. Resulta que esta persona que me dice, váyase, fue la Ministerio Público que después, ahorita no recuerdo el nombre, ella fue la Ministerio Público la que tenía mi averiguación previa cuando me hacen las imputaciones, y me dice, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no se puso los tenis? Le digo, ¿cómo voy a poner los tenis? Le digo, pues yo no hice nada. Le digo, y usted sabe que no hice nada, la prueba está de que usted me dijo ese día que me fuera, que me iban a detener. Entonces me estaban inventando esto. Dice, yo no puedo hacer más. Wow. Que ya después los denuncié a todos ellos, pero al final de cuentas esa fue la primera advertencia. Después vino el intento de secuestro. Se viene un procedimiento administrativo de cese en el empleo por 4 supuestas inasistencias. Entonces, de manera arbitraria, me corren por supuestas inasistencias. Por supuestas cosas que menores. Sí, no, pero además que sí asistí, iba a firmar un libro, pero me dijeron, aquí están las pruebas de que sí asisto, porque me ocultan el libro donde iba a firmar en la sección primera, pero a la entrada del edificio yo estaba firmando. Entonces ofrezco de prueba el libro de ingreso y les tumbo la versión de que no asistí. Me dijeron, bueno, pero llegaste tarde y te vas, bueno, por fin, o estoy o no estoy. Exacto. Pero bueno, la idea era, la Comisión de Honor y Justicia estaba formada por todos ellos, Víctor Gerardo Garay Cadena, Luis Cárdenas Palomino. Eran los 12 apóstoles, eran parte de ese grupo. Los 12 apóstoles ya eran los hijitos de ellos. Estos eran el núcleo central. El primer núcleo, claro. Eso es interesante. ¿Cómo podríamos describir? Genaro García Luna tiene un núcleo de 6 o de 5 cómplices. No, pues mira, son, acuérdate, está Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño García, Francisco Javier Garza Palacios, Armando Espinosa de Benito Roa Lara, de Eusebio Millán Gómez, Víctor Gerardo Garay Cadena, está Osvaldo Luna Valderrábano, que es tío de Genaro García Luna, fue su chofer cuando estaba en NAFI, después fue jefe de Estado Mayor todo el sexenio. Está Patricio Patiño Arias, está... todos ellos vienen de AFI. Todos ellos vienen de AFI, y ese es el primer núcleo. Los 12 apóstoles, esos son ya los comandantes de región que formaron adentro de AFI. O sea, realmente una estructura criminal muy bien organizada dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Claro. Entonces, células. Pues pues tenían muchísima gente ahí que estaba operando. Pues, tenían que operar en toda la República. Acuérdate, cuando está haciendo sus pillerías como director de la Agencia Federal de Investigaciones, bueno, pues está a nivel de Procuraduría General de la República, pero acá ya como secretario ya tiene bajo su mando la Agencia Federal de Investigaciones, la Policía Federal Preventiva, y era el hombre de confianza para todos los temas de seguridad pública. Así es que pues, y aparte del espionaje. La espionaje, que era su fuerte. Exacto. Entonces su grupo cercano se jactaba de que tenía agarrado de las partes nobles al presidente Calderón, porque le sabía muchas cosas, y aparte pues se ganó la confianza precisamente utilizando esos equipos de espionaje para pues
servicios personales del presidente Calderón. Y de algunos servicios también a ciertos grupos empresariales con los que él quería quedar bien, que fue el caso en realidad de Florence Cassés, es decir, y de Israel Vallarta, este arreglo que tenía es una de las hipótesis, con Margolis, ¿no? Exacto. Es decir, con este hombre también sospechoso de estar también involucrado en los mismos secuestros que él decía arreglar, ¿no? Acuérdate, en una de las cosas que yo le digo al presidente Calderón, que en el sexenio de Vicente Fox crecieron el narcomenudeo, las extorsiones y los secuestros. Ellos administraban el secuestro. Exacto. Y lo hace secretario de Seguridad Pública. Y ya como secretario, pero lo hacían como director de la Agencia Federal de Investigaciones. Así y acabas de mencionar a Margolis, era uno de las gentes que pues era sus aliados. Al final de cuentas le tenían mucho respeto todo ese grupo y se llevaban, tenían una amistad muy fuerte. Exacto. Se llevaban muy fuerte con Margolis, Cárdenas Palomino, Javier Garza Palacios, todos ellos tenían muchísima amistad con esa persona. Y en su caso, don Javier, no hubo ningún intento por parte o del Ejército o de la Marina o de otros grupos involucrados también en la seguridad pública también de denunciar a Genaro García Luna, o fue usted el único que logró, no solo lo logró, lo documentó, lo expuso, lo detienen, lo torturan, usted está en la cárcel por eso? ¿No hubo alguien más que pudiera haber hecho lo que usted hizo? Claro, no, pues es que mucha gente pudo haberlo hecho. O sea, yo mi primera carta la mando de una manera muy discreta para no involucrar a la gente, a la policía, a mis compañeros, a la institución, sino que el presidente se enterara. Entérate qué es lo que está pasando para que investigues. No me creas, pero investiga. Sí. Ya si investigas y si sale algo, yo tengo más elementos de prueba. O sea, yo no puedo, si no soy objetivo en una carta y en las dos, y pongo documentación que soporte mis aseveraciones. Si yo le digo, tengo conocimiento de que está involucrado en el narcotráfico, a ver, demuéstralo, ¿no? Así es. Pero si hubiera llevado una investigación un poquito, cuando no es una investigación, sino a fondo, le hubieran rascado tantito, había muchos elementos. Entonces, la primera carta no involucra a nadie. La segunda carta, pues ahora sí ya es una denuncia formal, y además me voy a los medios, que fue lo que me hizo que conservar la vida. Exacto. O sea, porque ya fue un señalamiento ya también en los medios, un señalamiento en donde le doy a conocer a la sociedad lo que está pasando. Por supuesto que debieron de intervenir muchísimas instancias, o sea, gente que estuviera comprometida con la seguridad pública, que ahorita todo el mundo dice, sí, ya sabíamos, pues, ¿y por qué no lo dijeron en su momento? Exacto. ¿Por qué no actuaron en su momento? Ahorita todo el mundo, sí, yo le dije y también me fue mal, y no, señores, no lo dijeron. A lo mejor era un pacto de silencio. Pues eso fue un pacto de silencio y me quedé colgado de la brocha. No porque yo quisiera que me apoyaran, pero apoyaran a su país de todas las muertes se hubieran evitado y cuántos secuestros se hubieran evitado, ¿no? Así es. Y ya no terminé de platicarte después del primer intento de secuestro en septiembre, el 17 de noviembre, cuando voy ahora sí a una entrevista con Denise Merker en Televisa, a unas cuadras de Televisa por Valderas. En Valderas fue. En Valderas, sí. Se me cierra una patrulla balizada y atrás venían vehículos de civiles, entre uniformados y civiles eran como 20 gentes, y ya está documentado en un video que ahora sí, en su momento me hicieron llegar, y son como 20 gentes, están diciendo ahí, aquí va a ser el atorón, o sea, están grabando, o sea, esa mente perversa de Genaro García Luna dio instrucciones de que se grabara el momento de su detención, o sea, para gozar el momento, cómo me detienen, cómo me golpean, porque me fracturaron una costilla, pero sí me dieron una buena zarandeada, y pues ahora sí fue la evidencia para que tuviera la seguridad de que sí me habían tratado con rudeza. ¿Cuál
era el objetivo en ese momento? ¿De que usted no llegara a la entrevista o de que se enteraran otros posibles denunciantes de lo que les iba a suceder si se atrevían a romper la omertà? Bueno, eso fue. O sea, en primera no les convenía que fuera a hablar en Televisa, porque lo que yo había denunciado en las cartas, lo que yo ya había platicado inclusive con Denise Merker un mes y medio antes, en las cartas, o sea, ella les dio el derecho de réplica. Fue Facundo Rosas en lugar de secretario, pero ahora sí ni las manditas metió, porque no tenían de manera de defender sus argumentos, o sea, de lo que yo estaba, las denuncias que yo estaba haciendo no había manera de que las pudieran hacer, contradecir. Entonces voy de nuevo a Televisa para hacer esas denuncias públicas que ya estaban en un documento como denuncia formal. Acaban de detener a Víctor Gerardo Garay Cadena por lo de allá del desierto de los leones, del colombiano. Harold Poveda, que ya acaba de testificar y lo que se decía de que lo robaron, que estuvieron ahí con hicieron una fiesta de 2 días, robaron unas colombianas y todo, o sea, realmente era cierto. Y yo voy a hablar de eso, entonces dijeron, no, pues, y tú lo acabas de decir, no me dejaron llegar, ya tenían, porque sacaron la orden no había orden de aprehensión, o sea, realmente no había ningún elemento de prueba, van y me detienen y me presentan, no me permiten dar mi testimonio en Televisa, y como tú lo acabas de decir, un mensaje muy claro para los que quieran decir algo. Que si hubo, por ejemplo, un chavo que se dio cuenta de que Genaro García Luna estaba ahí en la carretera de Cuernavaca platicando con Arturo Beltrán Leiva. Así es. En su momento sí lo hizo, pero pues también lo metieron en la cárcel ese chavo, a final de cuentas. Así es. Y eso no supimos hasta ahorita. Exacto. Es decir, era un régimen de terror. Claro. ¿Por qué no lo mataron, Javier, a usted? Teniendo a ese grupo tan criminal y tan implacable en su crueldad y en su criminógeno y en su estilo criminógeno, ¿no? Sí, no, definitivamente no sería el primero que hubieran matado, pero ya era ahora sí era más daño el que se pudieran hacer matándome, porque yo estaba muy activo en los medios, o sea, en las revistas Proceso, en Universal, Reforma, o sea, realmente ya mi denuncia ya estaba muy ventilada, exactamente. Ya se conocía. Y aún así, fíjate, una semana antes, no una semana, fueron 4 días antes, y no sé si en alguna ocasión lo comentamos, era un puente el lunes 17, era inhábil. Entonces, el 14 era viernes, yo iba a una entrevista a Proceso con Ricardo Ravelo, y me habla cuando ya voy a las oficinas de Proceso. Proceso en Fresas 13. Exacto. Entonces me dice, comandante, ¿dónde está? Le digo, voy en trayecto para tu oficina. Dice, oiga, ¿sabe qué? Lo dejamos para después, ¿no? Porque tengo unas cosas que hacer. No, le digo, pues adelante. Dice, cuídese, ¿no? Le digo, sí, pero ese cuídese no me gustó. Le digo, ¿por qué, Ricardo? Ese cuídese. Dice, mire, la semana pasada usted estuvo en Vips con una persona chaparrita de pelo corto, con Anabel Hernández, desayuné con una persona gorda, así, de mi hermano y yo, efectivamente. Me describe cómo andábamos los tres. Se estacionó usted en tal parte, una camioneta tal, con placas tales. Dice, lo iban a matar. Dice, téngase cuidado. Entonces... A él le llegó esa información. Pero hace cuenta que él me hubiera visto, o que él hubiera estado ahí, en dónde estuve estacionado, qué vehículo, con quién estuve a la hora y todo eso. Entonces... Tenía un seguimiento personal. Pero total. Entonces,
¿Por qué no me mataron? Pues porque no era conveniente, o sea, nadie iba a pensar que no fueron ellos. Ahora, aún así, cuando me detuvieron, o sea, pues muchas voces sí dijeron que era una venganza. Ahora, no lo mataron físicamente, pero hubo una especie de ataque brutal mediático. Sí. Es decir, una contracampaña para prácticamente adjudicarle a usted cualquier tipo de tonterías, ¿no? No había ningún elemento sólido como para decir, el comandante Javier Herrera Valles es esto. Pero era, bueno, yo me acuerdo, o sea, era un coro de comentaristas, empezando por Carlos Marín y terminando con Raimundo Rivapalacio para ponerle nombres, que desestimaban todo lo que usted había dicho. Sí, porque, bueno, pues todavía lo defienden. Todavía lo defienden. Pero sí desestimaban lo que yo manifestaba, lo que yo estaba, que era, pues ahora sí, realmente no había que ser muy inteligentes, pues no había resultados. Exacto. O sea, realmente estaba muy marcado, la gente no tiene por qué saber cómo están divididos la delincuencia organizada, pero pues los medios sí saben cómo operan las gentes, cómo se estaba cargando siempre hacia el cártel de Sinaloa. Definitivamente. ¿Qué ha observado usted hasta ahora en el juicio? Es decir, en estos días y con estos testimonios, ¿qué primer balance podría hacer usted conociendo, como conoció, muchos de los de lo que se está diciendo también en los testimonios y de la operación de García Luna? Bueno, pues ahora sí está quedando muy claro de que la colusión directa era del 2001. O sea, realmente, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las autoridades americanas? O sea, también tienen una responsabilidad histórica. Exacto. ¿Por qué permiten que desde el 2001 esta persona esté introduciendo miles de toneladas de droga, envenenando a su gente, a sus jóvenes, a su sociedad? ¿Cómo están permitiendo que entren esas armas a México en donde se les van a perder? Si ya saben que esta persona no es confiable, ¿por qué hacen una operación rápida y furiosa con ellos? O sea, así es. Es una responsabilidad que también deben de tener. Obviamente el gobierno americano, si ya lo está investigando desde ese año, deben de tener mucho material como para que no nada más se haya testimonios, porque ellos no se van a arriesgar a quedar en ridículo, sobre todo la expectativa que ha generado, y no nada más aquí en México, en algunos otros países de América Latina están muy pendientes. Yo platiqué con un canal de Colombia el día de ayer y están muy interesados precisamente en esa situación. Ahora te voy a comentar una situación. Yo unos días antes también hablé con una persona, una agencia americana diferente al FBI y al DEA, y ya lo andaban investigando. En la época en que usted envió una semana antes de que me detuvieran. Es decir, desde 2008 por lo menos había una agencia distinta al FBI y a la DEA que lo estaban investigando. Me citaron, platiqué con esta persona de esta otra agencia. No platiqué, la condición era no platicar en la Ciudad de México. Fui a un estado cercano de la Ciudad de México porque era muy peligroso para él y para todos platicar en México. Fui, platico, doy mi versión, me piden que si tengo más elementos y conozca a alguien que pueda platicar con ellos. Inclusive me ofrecen irme a Estados Unidos en ese momento. Sí. Yo no entendía cuál era el problema tan serio que tenía aquí con México. Yo creo que también eso abonó para que se viniera mi detención. Exacto. Pero ellos, me imagino que en ese seguimiento se han de haber enterado que cuando unos días fui a platicar con una persona de muy buen nivel de Estados Unidos. Entonces, y tardaron entonces más de 14 años en lograr pues juntar todas las piezas. Pero aquí en el banquillo de los acusados entonces no solo están Fox, Calderón, por lo menos, está también la DEA, el FBI y hasta la CIA. Es decir, Genaro García Luna se hizo el indispensable para ellos, ¿no? Así es.
y le dejaron pasar muchísimas cosas y muchísimos crímenes. Mi pregunta, don Javier, es ¿por qué terminan por hartarse de Genaro García Luna? Es decir, ¿qué les hizo García Luna a todos estos que antes fueron sus protectores como para que ahora estén en un juicio? Pues yo no entiendo, a lo mejor la misma soberbia de Genaro García Luna de querer hacerse ciudadano americano, porque pues ya lo tenían viviendo ahí en Estados Unidos desde hace 6 años, entonces si él siguió moviendo el narcotráfico, su colusión con la delincuencia organizada, sin ser servidor público, lo hizo por 12 años, pero todavía le tienen cargos en los últimos 6. Exacto. Ahora, la soberbia de esta persona de querer hacerse ciudadano americano no les gustó. ¿Por qué esperarse tanto? Es una pregunta que yo creo que también lo tienen que ventilar. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué permitieron tantas miles de toneladas de droga en Estados Unidos? ¿Por qué permitieron tantas miles de armas venir a México si ya sabían que era una persona que no se podía confiar y que se iban a perder? O sea, así es. No había facilidad no había opción de que... Exactamente. Y tú dices una cosa, también aquí en México tenemos que hacer nuestra parte. Yo aquí ya fui también a tres carpetas de investigación a declarar en la Fiscalía General de la República que están en contra de Genaro García Luna y su gente. Y pues últimamente acaban de salir 3 órdenes de aprehensión, pero ahí están toda la gente que acabo de mencionar, que están disfrutando su riqueza, mala vida. Así es. En la plena impunidad. Ya se nos fue el tiempo, don Javier, nos fue rapidísimo, pero creo que esto nos va a dar para mucho más. Y le agradecemos muchísimo su tiempo, su espacio, su amabilidad, su hospitalidad de tenernos aquí en Campeche. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas. No nos dejen.